punto en la historia de la pasión que permanece en la sombra. Un espacio entre la entrada a Jerusalén y los eventos que conducirán directamente a la detención de Jesús. Los evangelios canónicos narran algunas enseñanzas públicas, discursos y confrontaciones. Sin embargo, no detallan completamente qué ocurrió en el ámbito más íntimo, en los espacios donde la multitud no estaba presente. Y es precisamente ahí donde los relatos apócrifos abren una posibilidad distinta, una posibilidad inquietante. La idea de que, en medio de esos días en Jerusalén, Jesús no solo enseñaba abiertamente, sino que también transmitía enseñanzas reservadas, dirigidas a un grupo más reducido. En este contexto, el Evangelio de Tomás se vuelve fundamental, ya que no presenta una narrativa tradicional, sino una serie de dichos que, según su propia introducción, contienen conocimiento oculto. Estos son los dichos secretos que Jesús el Viviente habló, Evangelio de Tomás. Esta afirmación inicial no es menor. Define completamente el tono del texto, y sugiere que existe una dimensión de enseñanza que no estaba destinada a todos. Uno de los elementos más profundos que se pueden reconstruir a partir de este evangelio es la idea de que las enseñanzas de Jesús en Jerusalén no eran únicamente públicas, sino también selectivas, dirigidas a quienes eran capaces de comprenderlas. A diferencia de los discursos abiertos que aparecen en los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás presenta un tipo de enseñanza más enigmática, más simbólica, incluso más desconcertante. Por ejemplo, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, Evangelio de Tomás. Esta frase rompe con una interpretación puramente externa del mensaje. No habla de un evento futuro visible, sino de una realidad presente que debe ser reconocida. Si trasladamos este tipo de enseñanza al contexto de Jerusalén, en los días previos a la pasión, la escena cambia completamente. Ya no se trata solo de un maestro enseñando en público. Se trata de alguien que, en medio de un ambiente cada vez más tenso, comienza a transmitir ideas que no todos pueden comprender. Ideas que no son evidentes. Ideas que requieren interpretación. Y esto genera una división clara. Por un lado, están quienes escuchan, pero no entienden. Y por otro, quienes reciben estas palabras como una revelación. En este sentido, Jerusalén deja de ser solo el escenario de confrontaciones públicas y se convierte también en el espacio donde se transmite un conocimiento más profundo, más interno, más difícil de aceptar. Incluso frases como, si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará, Evangelio de Tomás, refuerzan esta idea de una enseñanza que no depende de estructuras externas, sino de una transformación interior. Y esto, en el contexto de Jerusalén, resulta particularmente significativo, porque se está enseñando algo que no solo desafía a la multitud, sino también al sistema mismo. Otro aspecto clave es la relación entre estas enseñanzas secretas y el momento histórico en el que se producen. Jerusalén no es un lugar cualquiera, es el centro religioso, político y simbólico. Y enseñar ahí, especialmente enseñanzas que no todos pueden comprender o aceptar, implica un riesgo. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús como alguien que no simplifica su mensaje para hacerlo más accesible, sino que lo mantiene en un nivel que requiere esfuerzo, búsqueda y, en muchos casos, interpretación personal. Por ejemplo, quien busque, que no deje de buscar hasta encontrar, Evangelio de Tomás. Este tipo de enseñanza no ofrece respuestas directas. Exige un proceso. Y ese proceso no es cómodo. Si se proyecta esto hacia los días en Jerusalén, es posible imaginar que estas enseñanzas no eran simplemente compartidas en cualquier momento, sino en espacios más reducidos, más íntimos. Momentos donde la multitud no estaba presente, donde la tensión externa quedaba en pausa, y donde el mensaje podía profundizarse sin interrupciones. Esto plantea una posibilidad importante, que mientras en la superficie ocurrían debates, discusiones y confrontaciones públicas, en un nivel más profundo se estaban transmitiendo ideas que iban más allá del conflicto inmediato. Ideas que no se centraban en la política o en el poder, sino en la transformación interna. Y esto crea un contraste poderoso. Porque mientras el entorno se vuelve cada vez más inestable, el mensaje se vuelve cada vez más interior, más enfocado en lo invisible, más alejado de lo evidente. Si se compara esta reconstrucción con los evangelios canónicos, la diferencia es clara. En textos como los de Mateo o Lucas, Jesús enseña en público, utiliza parábolas y responde a preguntas, pero el énfasis está en la comunicación con la multitud o con grupos identificables. No se hace una distinción tan marcada entre enseñanza pública y enseñanza secreta.
directa. En cambio, el Evangelio de Tomás introduce la idea de que existe un nivel de conocimiento que no todos reciben, un nivel que no se transmite de forma directa, y que no depende únicamente de escuchar, sino de comprender. Esto añade una dimensión completamente distinta al período en Jerusalén, porque sugiere que, además de los eventos visibles, existía una dinámica interna, menos evidente, donde el verdadero mensaje se transmitía de manera más selectiva. Las enseñanzas secretas de Jesús en Jerusalén, vistas desde el Evangelio de Tomás, nos invitan a reconsiderar lo que entendemos por enseñanza. Tal vez no todo fue dicho en voz alta. Tal vez no todo estaba destinado a ser comprendido de inmediato. Y tal vez, en medio del ruido, de la tensión y del conflicto, existía un mensaje que no buscaba imponerse, sino ser descubierto. Un mensaje que no se dirigía a la multitud, sino a quien estuviera dispuesto a escucharlo más allá de las palabras. Porque en un momento donde todo parecía dirigirse hacia el final, quizá lo más importante no era lo que estaba ocurriendo afuera, sino lo que estaba comenzando a despertar dentro de quienes realmente comprendían.